Yo creo que este mes para todos nosotros no deja de ser especial. Y es por eso que, en base igual al proceso de estudio que voy llevando, el pastor Ignacio me pidió que colabore en un tema y que es un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema que me hizo volver al Evangelio. Eh, en una mente un poco influenciada por el pensamiento progresista, por el pensamiento universitario, las teorías de ahora. Eh, Entender el impacto de la reforma protestante al Evangelio me hizo querer retomar y buscar a Dios otra vez. Entonces lo que puede provocar esto en nuestra sociedad no deja de ser menor. Y por eso preparamos hoy día, con la ayuda del pastor Ignacio, una pequeña exposición, que no es una predicación, es historia, es llevarlo a la realidad, pero todos nosotros tenemos que llevar, todo lo que hagamos tenemos que aterrizarlo al Evangelio, porque si no, no sirve. Si es puro poner a hacer historia, puro poner a... no sirve. Esta exposición un poco yo me basé en varios libros que he leído, por nombrar alguna. Hay un libro que se llama Teología para la Vida, del pastor Israel Guerrero, Educación y Tradición Reformada, otro autor nacional, en las clases de la Academia de Teología Reformada, y en los discipulados de nuestra iglesia local también. Y llegamos a esta estructura, en la necesidad de valorar la historia, el aporte doctrinal, una conexión en el tiempo, impacto en las distintas esferas, desarrollo del gobierno presbiteriano, y obviamente vamos a sacar una conclusión que tiene que ser el aterrizaje al Evangelio, centrarlo en el Evangelio. Acá hay un texto bíblico que está en Hebreos 13:7. Dice así en el nombre del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ya, entonces en la escritura tenemos un mandato explícito a ver a las personas que lo antecedieron en la fe. Son muchos los que lo antecedieron en la fe, pues hay... no, incluso, por ejemplo, yo puedo hablar de mi madre acá, que fue una persona que me inculcó el Evangelio. Pero claramente los hermanos, esto que tuvo un gran impacto, que llevaron la reforma protestante, son hermanos antecesores en la fe. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, nosotros acá no vamos a aprender velita, a Lutero, a Calvino, sino que estamos haciendo lo que nos manda la palabra, ver su fe, para imitar la obra, porque como ellos actuaron de acuerdo a la palabra, tenemos que nosotros también actuar de acuerdo a la palabra. Y por lo tanto hay una necesidad de valorar la historia. Hay un pastor ahí de la iglesia de Curicó, me parece, que hace una de las primeras charlas que vi, él decía esto. En la iglesia evangélica hay un menosprecio por la historia. Se menosprecia, se piensa que es innecesario. Se piensa como algo secular, que es como algo del mundo. Acá el pastor y en la enseñanza reformada claramente lo ha enseñado que nosotros no debemos disociar, que todo lo que hagamos es espiritual. Y que por lo general te dicen, malinterpreta el texto de Corintios, cuando te dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La verdad que esto no es una predicación, pero así brevemente, ese texto está hablando de querer tú cumplir la ley, sin el espíritu. Y acá hemos tenido exposiciones de Romanos, de Gálatas, sobre el tema. ¿Ya? Entonces es un texto mal sacado de contexto. Porque como lo mostraba en la escritura, hay necesidad de valorar nuestra historia. Yo vengo de la Iglesia Alianza en mi infancia. La Iglesia Alianza antiguamente, en Casma al menos, yo hablo de ya de la realidad local, un poco de frutillaria que conoció, tenía periodos donde ellos hablaban de los fundadores. Desde Alberto Benjamín Simpson, que es el fundador de la denominación Alianza a nivel mundial, hablaban de los fundadores ahí en Casma, se hacía una oncecita, y la iglesia tenía una línea de trabajo que era histórica, que era trabajar en base a escuelas dominicales, a los adultos igual hacían clases. Cuando la iglesia Alianza perdió eso, se metió un movimiento carismático, le llevó miembros, y nunca ha logrado retomar todavía como era antes, el trabajo que hacía antes de evangelización, fuga de miembros, una comunidad más pequeña. Entonces también ahí está la importancia y el impacto negativo de no obedecer a la palabra y desvalorizar la historia.
Entonces es necesario que nosotros en un tiempo más podríamos hablar, por ejemplo, de los fundadores aquí en Quihue. Ya, por ejemplo, me imagino a Davidcita hablando de eso, a la gracia, del pastor David, de Canut de Bond, porque él lo dice en Canuto, y muchas personas que el Espíritu Santo usó para llevar el Evangelio. Aquí en la imagen se puso a Martín Lutero, Juan Calvino, así como un paréntesis, ¿quién sabe más o menos quién era Calvino? Nosotros nuestra doctrina es calvinista, pero en términos de Lutero sí se sabe más, ¿cierto? Ya, por nombrar a dos nomás para no alargar. Juan Calvino era un monje francés que fue pertenecía al hugonote, la rama reformada francesa, que por la persecución llegó a Ginebra, Suiza, y de ahí trabajó para el gobierno, y eso sirvió para la predicación del Evangelio, para que se reforme la ciudad de Suiza. Y él lo que hizo, tomó los textos de Lutero, de otros pre-reformadores, y le puso doctrina. Él tiene muchos libros, por ejemplo, hay uno que se llama, el único que yo he leído dos nomás, de Calvino, pero hay uno que se llama La necesidad de reformar la iglesia, donde él explica por qué no se deben adorar a los santos, por qué la oración no debe ser un rezo, y muchas cosas muy sencillas y muy prácticas. Y de ahí también que hermanos en la historia tomaron la enseñanza de Calvino, hicieron los 5 puntos, para otros hermanos en base a esa doctrina influenciaron a la sociedad de Holanda, por ejemplo, desde el gobierno, como Abraham Kuyper. Por eso se le denomina calvinismo. Y esa doctrina más o menos es la que seguimos nosotros los de corriente reformada. Eurico Zwingli, por ejemplo, también ayudó a la reforma en Suiza. Todos sabemos lo que ya hizo Lutero. William Tyndale yo no lo conocía y el pastor me enseñó que él trabajó con las comunidades inglesas, las comunidades rurales, en llevar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros vayamos sabiendo, cuando de repente lo citan a alguien. Yo he visto que acá el pastor ha citado a mucha gente en sus predicas, quiénes eran, quiénes más o menos hacían. Y aquí la invitación, que hay harto material en redes, material muy sencillo, podcast de 5, de 10 minutos. Hay una página muy recomendable que se llama Vite, o Byte, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Que enseña de esto de una forma muy, muy sencilla, que se puede entender. Aquí el espacio y el tiempo no da, quizás más adelante podamos seguir, pero de qué más o menos hicieron cada uno de estos hombres, que todo Dios lo usó para llevar la fe en el tiempo, en un momento que la fe estaba perdida también. Por eso la reforma trajo un aporte doctrinal. Y aquí me quiero detener un momentito en el primer punto, la lectura de la Escritura. Imagínense ustedes el contexto de la Edad Media, donde, por ejemplo, había una persona con una enfermedad. Por ejemplo, la no lectura de la Escritura trae superstición y trae ignorancia. Es así de simple. Entonces una persona, cuando uno lee, por ejemplo, literatura, autores no precisamente cristianos, pero que hablan del periodo oscurantista, de la Inquisición y de eso, cualquier cosa el cura te decía, no, pues este es un demonio, hay que hacerle un exorcismo, se cometió un homicidio contra una persona, o esta persona hay que quemarle en la hoguera, porque quizás la persona había descubierto algún punto científico. No, era brujería. Entonces esa era la ignorancia. La lectura de la palabra trajo apertura intelectual también, trajo, que lo vamos a ver más adelante, y la lectura de la palabra trajo que la gente se pueda convertir al Evangelio, entender el Evangelio de Cristo. Sabemos que Dios por su gracia salva, ¿cierto? Pero acá la gracia fue de Dios, podríamos decir, fue sobremanifestada, que la gente pudo leer. Porque antes decían, el cura, el sacerdote, yo interpreto la Escritura y yo le digo, y ni él mismo sabía leer a veces. Entonces se hacían las cosas en latín, y de ahí venían los abusos de la indulgencia, para que ellos mismos vivan vidas lujosas, de pedirle cosas. Yo te voy a hacer un servicio, pero tú dame una vaca, y a lo mejor esa vaca era la fuente de alimento. Pensemos en el contexto de la edad media alta, donde la pobreza era mucha.
Entonces la lectura de la palabra trajo libertad. Y trajo un segundo punto que es el sacerdocio universal. Antes, y la iglesia romana todavía enseña que ellos son máxima autoridad. Que el Papa, ¿cierto? Después bajan los cardenales. Son máxima autoridad. La Reforma no, dijo no. Estudiando en la Escritura, textos como por gracia soy salvo, el justo por la fe vivirá. La lectura, Lutero tiene un comentario, me parece, de Romano y de Gálatas. ¿No? Cada persona, por humilde que sea, es un sacerdote de Cristo en la tierra. Entonces, ellos cada persona, el hermano Javier ahí, en el tema de su laboratorio, él es un sacerdote. No es necesario, el hermano Freddy ahí en los camiones, una persona en su casa, en el hospital, puede ser un sacerdote. No es necesario que todos seamos estudiantes de teología, que todos queramos tener un ministerio doctrinal. Lo que sí es necesario es que todos estudiemos la palabra y que todos participemos en nuestra comunidad local para eso. Pero eso también trajo libertad, porque antes, no es alaraco decirlo que tú veías un cura, un sacerdote, y había que tirarse de guata al piso, y había que besarle la mano para rendirle penitencia. Entonces no, pues la Reforma dijo, cada creyente es un sacerdote y un representante de Dios. Por eso también que nosotros somos contrarios a los apóstoles, porque es como una vuelta atrás, eso del apóstol moderno y eso. Y el que se para ahora, porque es como dice el pastor Guerrero, o de un gobierno episcopal en exceso, donde el pastor tiene todas las decisiones, tiene el poder, puede sancionar, se sienta adelante, ¿cierto? Porque dice el pastor Guerrero, que es un pastor que está en Escocia, pero pastorea una iglesia en habla española, tiene un libro muy bueno, se llama Teología para la Vida. Estamos volviendo a crear papas nuevos, cuidado con eso. Entonces, el sacerdocio universal, de la importancia de cada creyente, por humilde que sea. Para Dios todos somos iguales. La Reforma trajo esa liberación. Fue trayendo en el tiempo. Y lo que hacemos cada domingo, que acá yo voy a tener harto cuidadito en hablar y lo voy a mencionar así someramente, es la correcta administración de los sacramentos. ¿Ya? Se entendió el bautismo como un lavado, ¿cierto? Como una muestra de dar fe pública. Y la cena como que está la presencia real de Cristo, quitando la idolatría de la transustanciación. Y me disculparán los hermanos luteranos de la consustanciación, de que en la doctrina es algo fuertemente simbólico, pero donde está la presencia real de Cristo, y donde cada vez que la tomamos predicamos el evangelio y lo inspiramos a nosotros mismos. Como dice Juan, la próxima vez allá en el cielo, la cuarta copa, como enseñó el pastor igual, la vamos a tomar con Cristo. Entonces, trajo una búsqueda del conocimiento de Dios verdadero en lo doctrinal. ¿Ah? Y tenemos que ser así claro que todo esto fue un movimiento del Espíritu Santo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolo, exhortándolos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos, himnos y cantos espirituales. A propósito de este último verso, la Reforma también trajo alabanza. Esto de cantar y eso, himno, viene de ahí. Pero aquí entendemos, hermano, que un avivamiento de la palabra, y que el avivamiento se da cuando hay palabras, no cuando hay don de lengua, no cuando hay gritos excesivos, no cuando hay giros. Si bien es cierto, el Espíritu Santo puede haber emoción, pero esa emoción tiene que ser para un cambio, ¿ya? Como dijera Sugel Michelin, razón sobre emoción. Yo tengo que estar entendiendo lo que hago. Y un verdadero avivamiento es cuando se predica la palabra y muchas personas vienen a Cristo. Hoy yo me animaría a decir que muchas iglesias como la nuestra, aunque sean comunidades pequeñas, perdón, muchas iglesias pentecostales incluso, están tomando estos principios, están predicando una palabra pura, en la verdad, están dejando ciertas malas prácticas. Eso simplemente es un avivamiento. No tiene que ver con grandes predicadores ni gente que caiga. Y eso es lo que pasó en la Reforma. Por lo tanto, yo creo que la Reforma sigue hasta los días de hoy.
No ha parado, nunca ha parado. Y con Lutero no fue el primero, porque antes de Lutero hubieron pre-reformadores. Por ejemplo, hay uno que se llamó Jan Hus, República Checa. De aquellos años tenía otro nombre que esa provincia, que el que se conoce como los Husitas. Él fue quemado en la hoguera y dicen los historiadores que él profetizó a Lutero cuando lo estaban quemando. A mí me están matando ahora porque Hus, creo que para el idioma significa ganso. Y dijo, ahora están quemando un ganso, pero en 100 años más o en un centenario más se va a levantar un cisne. ¿A quién no van a poder callar? Más o menos pasaron 100 años de la reforma luterana, de las tesis y eso. Y todos esos grupos, aparte de estar predicando el evangelio desde ya, esos grupos dejaron material escrito. No había imprenta. Sabemos que en la reforma el gran avance tecnológico fue la imprenta que llevó los libros Lutero, Calvino. Para allá, para acá viajaron. En los barcos en ese tiempo no. Pero, y esos hermanos que persiguieron, por ejemplo, en la radio hablamos de los valdenses. Y Hugonote en Francia, donde venía Calvino, y esos hermanos que persiguieron no se perdieron. Escondidos por ahí, remanentes pequeños siguieron. Y esa literatura nutrió a Lutero y a otros reformadores. Entonces tenemos que, como decíamos al principio, que la búsqueda del conocimiento es buena, es necesaria ser estudioso. Y no estoy diciendo que todos estudiamos alta teología, no. Pero tenemos materiales muy sencillos, libros muy sencillos, videos que podemos dedicarle, por ejemplo, un día sábado, un minuto cuando descansemos. Tampoco aquí yo quiero caer en el extremo, pasémoslo estudiando. Pero demos un tiempito. Porque todos estos hombres que Dios movió fueron hombres que conocieron. ¿Cómo empezó la reforma con Lutero? Porque él entendió el Nuevo Testamento. Leyó el Nuevo Testamento y entendió que la cosa no cuadraba. Y como dice este texto, la búsqueda de la palabra trae al Espíritu Santo, que es el que lo guía. Entonces, de ahí lo importante que ahora nosotros estemos constantemente en una búsqueda de aprender. Si es cierto, yo sé que cuesta, a mí me cuesta muchas veces hasta venir acá, hasta ir a la radio. A todos los cuesta, los hermanos que son de casa que trabajan. Pero démosle un tiempito más allá del culto del domingo, de repente ver un podcast, de escuchar un podcast en YouTube, en Spotify, de ver el catecismo, de leer algo, porque eso, todo lo que está basado en la Escritura, el resultado, como muestra este texto, va a ser que el Espíritu Santo obre. Yo creo que no hay aquí quien no se haya dado cuenta que de repente le predica a otro y no se da ni cuenta. Por obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó en la Reforma. Lo vemos como un avivamiento en la historia. Conexión en el tiempo. ¿Será una reforma o varias reformas? Una pregunta que ni yo sé contestar. Hay autores que conocen que son varias, otros que dicen que fue una. Yo, mi postura es que la reforma nunca ha parado y que no empezó con Lutero y se remonta al Antiguo Testamento. Porque como se enseñó en la clase de los niños, volver a la palabra. Tuvieron los profetas ahí, tuvo Edra y Nehemías, que cuando reconstruyeron el templo y las murallas leyeron la ley. Estuvieron los apóstoles con la epístola contrastando la herejía. Estuvieron la patrística, los padres de la iglesia. Estuvieron los pre-reformadores y los reformadores. Y todavía hay gente que es necesario en muchas cosas volver a la palabra. Yo soy pero esto es una postura personal. Pero ahí dejo ahí abierto para cada quien como lo entienda, porque finalmente no es un tema trascendental. Pero la reforma en el tiempo avanzó. Vino esto de Lutero, ¿cierto? De clavar las tesis, de las dietas de Worms, donde él defiende la fe y prácticamente dijo, yo estoy dispuesto a que me maten, pero mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y sabemos que lo protegió un príncipe. Nosotros a veces cantamos el himno Castillo Fuerte, que él lo escribió en pleno exilio. Pero no se quedó ahí, esto en el tiempo avanzó. Por ejemplo, la reforma llegó a otros países, otras personas con otro entendimiento. Tuve Rico Zwinglio, que reformó en Suiza, pero en Zurich, la capital, ¿ya? Que discutió con Lutero y ahí no hubo acuerdo, lo que también lo demuestra, hermano, que estos reformadores, nosotros no estudiamos la historia por el texto bíblico,
que lo hablaban al principio, pero ellos no son hombres que Dios usó, pero son pecadores como nosotros también. También cometieron hartos errores, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Y no caer en la idolatría y sobrevalorización. Hay que tener claros errores. Por ejemplo, hay un profesor colombiano, o si es que es colombiano, no me acuerdo, pero que decía que... sí, colombiano, que salió en el Biden, que ahí hubieron 3 intentos de interponer el reino de Dios en la tierra. Uno fue la Iglesia Católica con el papado. Otro fue los puritanos, que son hermanos en la fe de nosotros, con tratar de imponer una teocracia en Estados Unidos, por ejemplo, cuando emigraron. Y otro fue Juan Calvino, con tratar de imponer una teocracia. Cuando la Escritura nos dice que la autoridad por lo general va a estar corrompida y que el reino de Dios se da por medio de la predicación de la palabra. No lo puedo imponer yo a la sociedad. No, por eso aquí que muchos hermanos de repente se equivocan cuando dicen queremos leyes que favorezcan a la iglesia, porque no va a ser así. Entonces por eso estamos nosotros predicando, para que la sociedad sea un poquito más justa, ¿ya? Entonces, tener claro eso con que estos hombres también fueron falibles y se equivocaban, como nosotros. Entonces en el tiempo avanzó la cosa, y nosotros podemos remontarlo. Aquí vamos a hacer algo bien rapidísimo, ¿ya? Los vamos a remontar. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué los llamamos reformados? Y en la etiología, en el símbolo de la palabra, por ejemplo, hubieron hermanos en Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿ya? Que usted sabe que la iglesia anglicana se da por el producto porque al rey Enrique VIII, la iglesia católica romana no le aprobó el divorcio. Y él dijo, no, yo voy a crear mi propia iglesia donde yo prácticamente voy a ser el papa, donde el rey daba los sacramentos, ya donde el rey hacía todo. Así se formó la iglesia anglicana, ¿ya? Una iglesia católica idolátrica, pero no papista nomás. Pero en el campo ahí, los campesinos, la gente humilde, creo que eran llamados, yo no soy muy de hablar inglés, pero los Aucheler, los de abajo, la baja iglesia, es que esta reforma no cuadra, dijeron. Yo quiero una reforma como la alemana, una reforma que lleve a adorar a Dios de verdad, que lleve a entender la Escritura. Y ahí hubieron personajes clave. Hubo un rey que pasó después que tradujo la Escritura y nace el anglicanismo evangélico, sentado en la Escritura en base a lo que hizo Lutero en Alemania, pero ellos también tomaron después puntos del calvinismo, o sea, tomaron puntos, se hicieron una iglesia en su predicación reformada, ¿ya? De predicar por ejemplo, la elección de Dios y eso. Entonces ahí hay una conexión, ¿ya? Esta iglesia anglicana ha traído grandes teólogos y grandes defensores de la fe, como C.S. Lewis o Luis, ¿ya? Escritor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, pero que también escribió muchos libros contra los ateos y de defender la existencia de Dios. Entonces se dan cuenta cómo Dios puede tomar algo malo y transformarlo en bueno. Pero ellos se nutren mucho de Lutero y mucho de Calvino. Entonces hay una interconexión. En los países del centro de Europa, no sé, o del norte de Europa, como Escocia, empieza a venir esto de entender el concepto que trajo la reforma alemana del sacerdocio universal, de los creyentes. Y dijo un pastor ahí, un profesor, la fe reformada nace producto de la testarudez de los gobernantes de la época. Cuando ellos querían mandar en la iglesia, y ellos querían poner pastores de acuerdo a su conveniencia, que prediquen lo que ellos quieran, que mantenga la iglesia el día con el Estado, estos hermanos dijeron no. Y tomaron, por ejemplo, los escritos de ya tenían la base del sacerdocio universal, toman los escritos de Calvino, dijeron no, vamos a hacer una iglesia con un sistema de diáconos o de ancianos que sean entendidos en la palabra, y que si bien es cierto la iglesia tiene opinión, pero ellos analicen todo desde la palabra. Entonces desde ahí nace
la fe reformada. Y nosotros, hermanos, los reformados, fuimos protestantes que protestamos contra otros protestantes que se habían alejado de la Escritura, ¿no? También con la Iglesia Católica, que él también los persiguió, por supuesto, pero muchos se fueron en contra de otros protestantes que se habían ya alejado de la palabra. Entonces de ahí viene el término. Vamos a crear una fe reformada con un sistema de diáconos, de hombres expertos, que ellos analicen las cosas en conjunto, para que la visión no sea de uno solo, ¿cierto? Sino que todos, y cuando todos coincidan en que esto esté en la palabra, ahí se toman las decisiones y así se gobierna la iglesia. Y el rey acá no va a tener influencia. El emperador, el quien sea, no va a tener acá influencia. Porque la iglesia es el reino de Dios. Y la Escritura dice que la gobierna de acuerdo a los dones que Él entregó y talento. Entonces de ahí viene la fe reformada también, y que influenció a la iglesia de Inglaterra, influenció a algunos hermanos bautistas, que los bautistas con su llegada, sabemos que ellos son diferentes a nosotros en algunas cosas, como practican el bautismo, pero tienen la misma fe esencial. También algunos de ellos predican como nosotros, tienen un sistema de predicación cierta reformada, la elección incondicional y todo eso, la doctrina de la predestinación, por ejemplo, fueron muy importantes para separar la iglesia-estado acá en América, en los Estados Unidos, donde son mayoría. Y hubo un movimiento que se llamó metodista, que existe todavía, que el personaje ahí más histórico es John Wesley. Ellos son diferentes a nosotros porque ellos ya son arminianos. Es decir, ellos creen que la salvación incluso depende de uno, se puede perder. Pero no, para estos fines eso no es esencial. Ellos fueron capaces de llevar la predicación a la calle. Porque en ese tiempo, en aquel lugar, la predicación, por ejemplo, se estaba quedando dentro de las cuatro paredes. ¿Dónde predicaban ellos? En los cementerios públicos. Cuando había velorio, en las ferias y eso. Esa denominación metodista, a la llegada a Chile, produjo el nacimiento del pentecostalismo chileno. ¿Qué hizo el pentecostalismo? Sacó la prédica a las calles, a la población marginal y a los campos. Entonces, el Ejército de Salvación, por ejemplo, quiere decir, tuvo un impacto en luchar contra el alcoholismo, contra la prostitución, contra todo lo asociado. Así la Iglesia Alianza, la Asamblea, todas están interconectadas. Lo que quiero llegar con este punto, que puede ser medio tedioso, pero todas están interconectadas con la reforma y todas buscan lo mismo, enseñar la palabra, volver a la palabra y enseñarla. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado con esos grupos que debaten, ¿no? Que mi doctrina es la mejor, que este no es un verdadero cristiano, porque al fin y al cabo lo que lo hace a nosotros cristianos es la elección de Cristo y nada más, como dice Efesios 1. Entonces, para que veamos que con otros hermanos, yo por ejemplo soy muy reacio a ir a iglesias pentecostales, no cuando me invitan, pero son mis hermanos, tengo que quererlo y respetarlo como tal. Entonces tenemos que tener cuidado con la soberbia, hermano. Por eso hicimos como todo, y para que veamos como más que diferenciarlo, lo interconectamos, porque todos salimos de otros. El impacto, ¿ya? Hay una idea falsa que se predica harto en los circuitos reformados, que la iglesia se llama dualismo, ¿cierto? La iglesia es una cosa y mi vida privada es otra. La verdad que algo más contrario a la escritura no puede, es muy contrario a la escritura formular esta tesis, hipótesis, como lo llamemos, porque la escritura nos manda a hacer sal y luz y hacer cosas bien. La reforma tuvo un impacto social, ¿ya? Por poner un ejemplo, Lutero, por ejemplo, él creó lo que diríamos hoy día como un sistema de protección social, se llama hoy día en teoría y esto de políticas públicas. Él tenía una caja, ¿cierto?, donde se recolectaba dinero, y este dinero se entregaba para las personas que estaban pasando necesidad,
¿ya? Y por lo tanto tuvo un impacto económico. Viene todo esto de entender esto del sacerdocio universal. Entonces los hermanos dijeron, yo tengo que hacer mi trabajo bien, tengo que producir. Y la sociedad industrializada europea es toda gracias a algo que se llamó ética del trabajo. Hay un libro que se llama La ética protestante del trabajo, es de un sociólogo no cristiano, pero él observó esto y dijo, estos gallos lo están haciendo bien, pues, en su época. Lo escribió un agnóstico, un Max Weber. Entonces le asocia que un poco en que el capitalismo y la industria se debe a los protestantes. Pero cuando uno ve y cómo trabajaban ellos, no era algo para mi beneficio personal. Por eso ese discurso de que tú eres el campeón, eso de que el individuo es lo más importante, eso de que tu esfuerzo personal sobre todo y que el resto no vale la pena, deséchelo. Es pensamiento anticristiano. Entonces, ellos impactaron socialmente también desde ahí, desde hacer trabajo, y desde ahí viene el Estado, por ejemplo. Alguien tiene que, por eso los protestantes también somos históricamente muy importantes para entablar estados democráticos, ¿ya? Alguien tiene que administrar la riqueza, lo que se está produciendo para nuestro trabajo, y esto tiene que ser al bien para todos, no para mí. Yo me beneficio porque también me voy a beneficiar, pero yo entrego para los demás. Me beneficio porque producto de eso yo lógico, también voy a tener. Y entregaron eso, la construcción de escuelas, por ejemplo. El fundador de la UNESCO era un reformado moravo, ya heredero directamente del reformador Juan Hus. Entonces la educación también viene de nuestra herencia. El que haya escuela para todos. Hermano, si han escuchado el término educación pública, gratuita y de calidad, eso no se lo debemos agradecer a sectores de pensamiento marxista o de pensamiento crítico. Viene las primeras escuelas públicas fueron cristianas, netamente cristianas. Juan Calvino, por ejemplo, introdujo que las mujeres se puedan educar, ¿ya? Cuando uno lee a un pastor que se llama Alejandro Lara Núñez, que tiene un libro que se llama Educación y Tradición Reformada, él enseña esto, como por ejemplo que la mujer, que era vista en la Edad Media como una persona inferior al hombre, no sujeto de derechos, es producto de la palabra también. En Ginebra empezó a estudiar. Entonces sabemos que la educación igual trae beneficios. Y así, hermano, para que me voy a alargar más, pero para que entendamos que nosotros tenemos que ser de impacto para afuera. Tenemos que ser productivos en nuestro trabajo, tenemos que ser partícipes en las cosas que benefician, porque es parte también de predicar el Evangelio. El Evangelio sale del púlpito, y lo de afuera no es secular, como se dice, sino que necesita también restauración. Influyó en la política, y tenemos el caso de Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda, por ejemplo. En la Biblia vemos personajes políticos, ¿no? José y Daniel, ellos, aunque sea por el exilio, pero ellos pudieron llevar un poquito de luz, a través de sus consejos a reyes tiránicos, como era Egipto y Babilonia. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Y de esa forma es una buena plataforma para predicar el Evangelio. Y en el aspecto cultural, también estos son por nombrar algunos aspectos nomás. En el aspecto cultural, por ejemplo, el gran compositor de himnos o que le ponía la música a los himnos de Lutero fue Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue un hermano en la fe. Si uno canta Sublime Gracia de Castillo Fuerte, sabe que la letra la hizo Lutero y la música la hizo Johann Sebastian Bach. Pero él también hacía obras y aportes para los palacios y para la comunidad, porque incluso antes, hoy día es normal que en el verano va a haber un show para los niños, va a haber una actividad comunitaria. Antes hasta eso estaba restringido
para la gente que tenía el poder o que tenía el dinero. Entonces, desde un aspecto cultural, la reforma también influyó. Y esto con lo que hablábamos de antes, pues, con lo que decía Colosenses, con la alabanza. ¿Por qué nosotros en la iglesia evangélica somos tan buenas para cantar, por ejemplo? Porque tenemos un acervo así. El último ejemplo que doy acá está ¿cómo se llama el autor de Sublime Gracia? Creo que John Newton. Él fue un esclavista, una persona que comercializaba con esclavos, algo horrible. Él hacía algo horrible. Pensemos en Newton maltratando, azotando esclavos. Pero él también, cuando conoció la verdad de la Escritura, él después quiso postularse como congresista. Y como congresista, como diputado, él abolió la esclavitud. Entonces, por eso es que el dicho de la reforma después de las tinieblas luz. O está, por ejemplo, el mismo John Wesley, fundador del metodismo, que trabajó para sacar los niños trabajadores de las minas, que trabajaban como esclavos también. Entonces hoy día nosotros también, desde lo social, de lo cultural, de lo que sea, tenemos que hacer aportes según las falencias que hayan hoy en día. Ya. Y ya para ir terminando, el desarrollo del gobierno presbiteriano. ¿Por qué hicimos una lámina del gobierno presbiteriano y no hablamos de otros? Porque nuestro gobierno de nosotros somos una iglesia presbiteriana. Somos de teología reformada. Es decir, que enseñamos, por ejemplo, las 5 solas. Enseñamos, por ejemplo, que somos salvos por gracia, que no hay obra. Enseñamos, por ejemplo, que Dios lo eligió para la salvación y no nosotros, y que la salvación no se pierde. ¿Ya? Eso es fe reformada. Hay otras iglesias que lo enseñan, pero son de gobierno episcopal, hay un obispo. O hay otras que son congregacionalistas, la denominación manda. El pastor tiene muy poco peso en aquellas denominaciones. Entonces, nosotros ya hablamos un poquito de lo que eran los reformados. Y el término presbiteriano se da en el movimiento reformado escocés, que en vez de poner iglesias como en Holanda, iglesia reformada holandesa, ellos le dieron énfasis al nombre presbiteriano porque para ellos fue muy especial decirle al rey no. Aquí usted no va a mandar en la iglesia, aquí van a mandar las personas que Cristo intuyó, porque si no es volver al papismo. Entonces, esta forma de gobierno para nosotros es la que se centra más en la Escritura. Si vemos textos del Nuevo Testamento, donde Pablo pide que hayan personas que están para enseñar, que hayan diáconos. Entonces, por eso, y estas personas también fueron a evangelizar a América y de América a Chile. Y por eso que hay nombres, hay denominaciones, iglesias presbiterianas. Iglesia presbiteriana de Chile, iglesia presbiteriana en América y varias. Pero son comunidades reformadas como nosotros. Siguen los mismos patrones y documentos de fe. Ellos también, si vamos a la diapo anterior, el registro civil, las escuelas públicas cuando llegaron acá a Chile, también viene de ellos, aporte de ellos. El ferrocarril y un montón de cosas. Como vemos que eran personas que se preocupaban de todo, pero sin perder la predicación de la palabra. Porque hay algunos que tienden a enfocarse a lo otro y pierden la predicación de la palabra. Eso también hay que tener el cuidado. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros, creo que ahora se llama Iglesia Reformada Presbiteriana de Chile, eso el otro día llamaba la atención. ¿Ya? Pero es por eso, porque nuestro acervo igual es ser presbiteriano. ¿Ya? Los hermanos bautistas y algunos igual enseñan teología reformada, pero son congregacionalistas. Entonces nosotros encontramos esta distinción, que es una forma de gobierno que es más cercana a lo que enseña la palabra, pese que la palabra no es tan clara, no dice que ustedes sean así, pero se acerca más. Y el impacto de ellos en su tiempo fue grande, porque ellos quisieron, hermanos, ellos diseñaron documentos para sistematizar la fe, que después fueron adoptadas por muchas otras iglesias, incluso de otros acervos. Tenemos el catecismo Heidelberg alemán, pero tenemos la confesión de fe de Westminster, el catecismo de Westminster, que son instrumentos doctrinales que hoy día ocupamos. También viene la idea de ahí de
un plan regulador de culto. O sea, los cultos tienen que tener un esquema y tienen que ser ordenadas las liturgias. Y ellos aportaron mucho a eso. Entonces, con el paso del tiempo, cada proceso que vivió la Reforma iba aportando y las demás iglesias se iban nutriendo. Por eso separó la iglesia, la primera idea de separación de iglesia y Estado vienen de ellos. Nosotros, y no eran aduladores de los poderes temporales. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pues son tantas autoridades. ¿Cuál es el único poder permanente? Eso, el de Cristo, amén. El poder de Cristo. El único poder permanente. Si bien es cierto, ellos cumplieron con lo que dice la Escritura, estar orando por las autoridades, ser respetuosa de las leyes. Cuando esta ley contradecía la palabra de Dios, ellos fueron capaces de incluso ir a tomar las armas por defender la palabra de Dios. No estoy diciendo que ahora tomemos las armas, pero para que vean la convicción de estos hermanos, ¿ya? Entonces, nosotros sí debemos estar orando por las autoridades, no debemos banderizarlo por ninguna. Y con esto no digo que nadie tenga su opinión política ni social, todos podemos, pero no debemos banderizarla, ni mucho menos darle púlpito. Porque el púlpito, le dijeron, ellos fueron capaces, ahora cualquier persona le falta el respeto al presidente de la República. En ese tiempo era corte cabeza, pero ellos fueron capaces por la Escritura de defender y decirle, no, acá en la iglesia no, usted no tiene poder, usted no puede sacar pastores, no tiene púlpito. Nosotros debemos tener ese cuidado de que no se instrumentalice por ningún discurso nuestro lugar sagrado donde se predica la palabra. Y vamos a concluir, hermanos. Nosotros ocupamos esta frase, siempre reformada. La iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a haber, se van a levantar movimientos que contradigan la palabra, ¿ya? Siempre va a haber desvío de la palabra de Dios original, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre estudiando la Biblia para ser capaz, primero nosotros mismos, de pedir perdón y volver a la Escritura y poder enseñar a los demás. ¿Qué es lo que se quería hacer en Canvas? Tomar algo que se dejó de hacer. Y por la gracia de Dios ahora se vuelve a hacer. Enseñar la palabra a los niños. Entonces siempre reformando. Siempre a lo malo llamarle malo y a lo bueno bueno. Hoy en día tenemos una libertad de culto. Que la libertad de culto no solamente es para que lo juntemos el domingo a predicar en la calle. Nos da un montón de libertad de acción. Como hacer organizaciones, como Familia Real, como para hacer un trabajo mucho más amplio. Y ese trabajo amplio ha estado descuidado. Tenemos que tomarlo. Tenemos que reformar otra vez. Ahí donde hay errores. Por eso el texto inicial decía, miren a los hermanos, a los predicadores que lo antecedieron en la fe, para imitar su obra.